Cristo, Cristo nos ofrecerá su verdad y vida con su palabra. Cantaremos ya la 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 la. Canta, canta, canta a Cristo Jesús, que ha resucitado y ya victorioso, presente aquí está. La 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 la. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a la casa de Dios. Dios nos ha dado esta oportunidad de despertar vivos. Y aquí estamos en su presencia para invocarle, para alabarle y para darle gracias, para presentarle al Señor lo que traemos en el corazón, con mucha fe y con mucha esperanza. Vamos a pedir de manera especial en esta misa por el eterno descanso de los difuntos: Pedro Espinosa Escamilla, Pedro Espinosa Cortés, Consuelo Escutia Tapia, Mauricio Vázquez Copalcúa, Guadalupe Martínez, Marciano May, Raquel Guadalupe Murillo. Y pedimos a Dios que bendiga y proteja a la familia Pacheco Morales. Hermanos, para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Recibamos la palabra de Dios que será leída en esta misa. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hoy celebramos a San Vicente de Paúl, un santo del siglo XVIII en Francia, que movido por la caridad fundó dos congregaciones religiosas, los Hermanos de la Misión y las Hermanas de la Caridad. Pidamos a este santo que, movido siempre por la caridad, tuvo compasión de sus hermanos, que nos ayude y que nos enseñe a poner caridad en nuestras obras. Oremos. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paúl, presbítero,
Concédenos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Tu pueblo Nuevo te Señor. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestra sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Podemos dilucidar siempre sobre cómo estamos frente a Dios, que es aquello que nos hace grandes, importantes, sobresalientes a los ojos de Dios. Y hay que tener cuidado. Los discípulos estaban discutiendo sobre quién era el más grande de ellos. Algunos quizás habrían pensado que la grandeza estaba en saber mucho, en leer mucho la palabra, en tener conocimiento de ella. Otros quizás decían que la grandeza radicaba en la devoción con la que escuchaban a Jesús, en la reverencia que le hacían a su persona. Otros, un poco más prácticos, pensarían que la grandeza y la importancia estaba en la cantidad de obras que hacían, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la entrega, en los desvelos, etc. Discutían sobre quién era el más grande de ellos. Algo que también podríamos nosotros empezar a analizar. ¿Quién le agrada más a Dios ahora? ¿Los que rezamos más? ¿Los que mostramos mayor devoción? ¿Los que ofrecemos más sacrificios? ¿Los que nos mostramos más compungidos y quizás más reverentes que la mayoría? Los que, disculpen que se lo diga así, los que temen cometer sacrilegios. Y podríamos estar pensando y elucubrando sobre quién entre todos nosotros aquí es más agradable a Dios. Es una pregunta y es una discusión que nos hace dividir, porque nos presenta a unos, y esto es importante, mejores que los demás. Señala a otros porque quizás ellos no hacen lo que yo sí. Y nos ponen como referencia. Yo sí rezo todos los días.
Yo sí voy a misa todos los días. Yo comulgo y me confieso siempre. Yo doy más de lo que me piden, etcétera. Y Jesús, tratando de poner fin a esta discusión que quizás no iba a llegar a ningún lado, con uno de esos gestos proféticos y sabios de él, pone a un niño y les presenta al verdadero modelo de grandeza, el humilde, el sencillo, porque tengo que decirlo así, no nos sirve de nada hacer tanto si no se hace con humildad. Eso no llega al cielo. No nos sirve de nada conocer tanto si esto que conocemos no nos hace más humildes. Nos sirve de mucho predicar y enseñar tanto si ello no se hace con humildad. Y entonces Jesús pide e invita a sus discípulos a practicar la pequeñez, como Él lo hizo. Siendo Dios, se hizo el más sencillo y el más servicial de todos los hombres. Dice San Pablo en una de sus cartas, en ningún momento durante su vida terrena, Jesús alardeó de su condición divina. No presumió. Al contrario, cada vez se abajaba más y más. Y se hacía todo para todos, incluso para los pecadores, que era un escándalo en ese momento. Vino a la tierra no por los sanos, lo va a repetir él, sino por aquellos que necesitaban conversión, por los enfermos. Siendo Dios, no buscó los honores, sino que prefirió el camino de la humillación. Porque el amor no consiste en un hermoso discurso que me hace permanecer inmóvil. El amor es un arriesgarse todos los días. Y Jesús lo hizo, lo vivió. Y a nosotros, discípulos de Él, no nos está pidiendo otra cosa sino hacer lo mismo. Hace tanto daño en nuestro corazón tener otras ideas, otros pensamientos y ponernos como referencia para los demás. Cuando la verdadera y única referencia que tenemos es Jesús. Es Jesús. Si Jesús estuviera hoy, nos diría lo mismo. Da mucha pena que como iglesia a veces nos desenfocamos y vamos haciendo seguimientos muy personales. Y no miramos a Jesús. Y no nos cuestionamos frente a Él. Y no revisamos si como le estoy siguiendo es como a Él le agrada.
Y escuchamos a otros y a otras que dicen esto y opinan lo otro, pero no escuchamos a Jesús. Y esto es delicado. Pidámosle al Señor que nos conceda la humildad del corazón para ser dócil a Él, para ser como niños, que recibamos su palabra con alegría y nos esforcemos en vivirla. Pidámosle a Dios que nos ganemos el cielo, poniéndonos siempre detrás, sirviendo a los demás. Que Dios nos conceda a todos nosotros la gracia de la conversión, porque siempre será necesario, y es la razón de ser de nuestra experiencia de fe, siempre será necesario revisar el alma, revisar la vida y descubrir que hay cosas que podemos mejorar, trabajar. Que Dios nos ayude a todos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío, también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Vicente de Paúl, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, Pedro Espinosa Escamilla, Pedro Espinosa Cortés, Consuelo, Mauricio, Guadalupe, Marciano, Raquel, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes.
Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, intercambien ahora fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Podemos acercarnos a recibir al Santísimo Sacramento.
te quiero y abrazar. Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar. Yo te espero, yo te ansío, yo te quiero y abrazar. Eres tú mi fiel amigo, mi tesoro sin igual. Quiero estar siempre contigo y a ti solo quiero amar. Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar. Yo te espero, yo te ansío, yo te quiero y abrazar. Me mostraste tu cariño con prodigio singular. Siendo Dios te hiciste niño y después te hiciste pan. Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar. Yo te espero, yo te ansío, yo te quiero y abrazar. Hoy en pago yo te entrego cuánto tengo y cuánto soy. Mis trabajos, mis esfuerzos, mi alegría y mi dolor. Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar. Yo te espero, yo te ansío, yo te quiero y abrazar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Alma de Cristo,
Purifícame, Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te ruego que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que nada ni nadie me separe jamás de ti. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que para imitar a tu Hijo en su celo por la evangelización de los hombres, de los pobres, sigamos el ejemplo de San Vicente, ayudados por su intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezcámosle a Dios esta Eucaristía que nos regala. Pidámosle que ella se convierta en bendición, que fortalezca el alma en aquello que necesita ser fortalecida y nos permita vivir como Jesús quiere que vivamos. Vamos a encomendarnos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un día muy bendecido. Freddy normalmente me ayuda. Eres tu luna, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. ¿Viste a Milo? Eres una flor
días a todos. Comencemos la oración de la coronilla a la divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre
los días